Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con los ejercicios con respecto al tema de inecuaciones racionales, ¿ok? Listo, entonces tenemos la siguiente función. En este caso tenemos una función que es igual a esta expresión racional, ¿ok? Entonces dice determine literal A cuando la función es 0, cuando literal B cuando la función no esté definida, C cuando la función sea mayor que 0, es decir, cuando la función sea positiva, y D cuando la función sea menor que 0, es decir, cuando sea negativa, ¿ok? Listo, entonces tenemos la siguiente función, ¿no es cierto? Con esta expresión racional. Listo, entonces recuerden a qué debíamos llegar cuando teníamos una expresión racional. Siempre tenía que estar totalmente factorizado el numerador y totalmente factorizado el denominador. Este es el caso, ¿no es cierto? Listo, entonces lo siguiente que debemos hacer es analizar el numerador y el denominador. Entonces comencemos con el análisis del numerador. Entonces tendríamos 2x menos 1 es igual a 0, ¿ok? El otro factor sería x más 1 igual a 0. Es decir, vamos a buscar los valores que va a tomar x para que toda la expresión se me haga 0. Entonces simplemente despejo x, me quedaría un medio y aquí me quedaría menos 1, ¿ok? Listo, entonces si yo reemplazo un medio en x, me queda 1 menos 1, 0, genero 0 por cualquier número es 0 y divido para cualquier número es 0. De igual manera, si reemplazo menos 1 en x, menos 1 más 1 genero un 0 por otro 0, 0 y entre algo numérico, cualquier otro número, se me genera 0 en toda la expresión, ¿ok? Luego voy a analizar el denominador. Este ejercicio es un poco diferente al anterior, ¿sí? Porque primeramente no es una desigualdad, ¿no? Sino es una expresión racional simplemente. Listo, entonces tenemos un denominador, ¿sí? Entonces, bueno, veamos. Entonces en el denominador tengo el factor x más 4, ¿sí? Entonces despejo x, ¿no es cierto? Y x no puede ser igual a 4, ¿sí? Tiene que ser diferente. X más 4 tiene que ser diferente de 0. Despejando x tiene que ser diferente de menos 4, porque si reemplazo menos 4 en x, genero un 0 en el denominador, cosa que me resultaría en una indeterminación en toda la expresión, ¿ok? Listo, entonces vamos a hacer como que si se tratara de una... vamos a seguir los pasos de la metodología de la inecuación, porque nos piden los literales, por ejemplo, la función donde sea mayor a 0, donde sea menor a 0, por lo tanto nos sirve la metodología de las inecuaciones racionales, ¿ok? Listo. Listo, ahora vamos a ubicar los puntos encontrados en donde, en los puntos. Tiene que ser siempre en orden ascendente, entonces primero va menos 4, sé que estaría en este punto, menos 4. Podemos mejorar esto. Listo. Menos 4, sí. Porque el gráfico con una bombita sin pintar, porque este menos 4 no está permitido, ¿sí? Luego seguiría el 0, perdón, el 1, un medio. Y luego el 1, ¿sí? Luego los extremos, menos infinito más infinito, y luego tengo que copiar los factores, ¿cierto? Entonces primero 2x menos 1, luego x más 1 y luego x más 4. Ya. Y aquí tengo que copiar la expresión completa. Entonces x menos 1, x más 1 y x más 4. Tengo que copiar la expresión completa, es decir, la que tengo aquí. Listo, ahora voy a ver los signos, ¿sí? Entonces 2x menos 1 me ubico en su raíz, ¿no es cierto? Sería un medio. Reemplazo un número hacia la izquierda de un medio, por ejemplo el 0. 0 por x, 0 por 2 me queda 0 menos 1 menos. Todo hacia la izquierda negativo. A la derecha, por ejemplo, reemplazo el 1, ¿sí? Entonces el 1, a ver, esperen un momentito. Cometí un pequeño error al ubicar las raíces, ¿no? Entonces va primero menos 4, luego menos 1 y luego un medio, ¿sí? Ahí estamos correctos. Disculpas.
Listo, entonces ponemos estos signos y ahora sí. Entonces 2x menos 1, ubicamos su raíz, que sería 1/2. ¿Sí? A su raíz me refiero en el factor igualado al 0 y luego despejado a la x, ¿no es cierto? Entonces me ubico en 1/2, ¿ok? Entonces reemplazo un número hacia la izquierda de 1/2, sería el 0. Entonces 0 por 2 me queda 0 menos 1 me queda menos. Entonces todo hacia la izquierda es negativo. Reemplazo un número hacia la derecha, por ejemplo el 3. 3 por 2 me queda 6 menos 1, 5. Positivo el signo, ¿ok? Continúo con el siguiente factor, me ubico en el menos 1. Entonces reemplazo un número hacia la izquierda de menos 1. Por ejemplo el menos 2. Menos 2, x. En x me daría menos 2. Más 1 me queda menos 1, ¿no es cierto? Entonces todo hacia la izquierda negativo. Ahora reemplazo un número hacia la derecha del menos 1, por ejemplo el 0. 0 más 1 me queda positivo 1, entonces todo hacia la derecha del menos 1 es positivo. Continúo x más 4, me ubico en su respectivo punto menos 4, ¿sí? Reemplazo un número hacia la izquierda de menos 4, por ejemplo el menos 5, lo reemplazo en x, menos 5 más 4 me queda menos 1. Entonces el intervalo le otorgo el signo negativo. Ahora reemplazo un número a la derecha del menos 4, por ejemplo el menos 3. Menos 3 más 4 me queda positivo, ¿sí? Y luego todo hacia la derecha es positivo, ¿sí? Una vez encontrado el positivo hacia la derecha es todo positivo. Listo, ahora hago la respectiva ley de signos. Menos por menos, más, ¿no es cierto? Ese resultante más por el menos me queda menos. Menos por menos, más por más, más. Menos por más, menos por más, me queda menos. Más por más, más. Ese más resultante por otro más me queda más, ¿ok? Listo. Ahora finalmente voy a responder las preguntas. Entonces, comencemos con el literal A, ¿sí? Me dice, determine cuando la función es igual a 0. Entonces, cuando es igual a 0, ¿cuándo? Entonces voy a poner f de x es igual a 0, ¿sí? Cuando x es igual a ¿cuánto? Cuando x es igual a 1/2 y menos 1, ¿no es cierto? Menos 1 y 1/2, ¿sí? Eso ya les había explicado con anterioridad al momento de analizar el numerador. Listo. Literal B nos dice cuando f de x no esté definido, ¿sí? No esté definido. Listo. ¿Cuándo no va a estar definida la función? Cuando x valga menos 4, ¿no es cierto? Igualmente les había explicado, ¿sí? Entonces cuando x sea igual a menos 4, ¿sí? Al momento de analizar el denominador les había explicado por qué no puede ser menos 4, ¿no es cierto? Literal se nos pide cuando f de x sea positivo, es decir, f de x mayor a 0, ¿cierto? Entonces los valores resultantes, entonces aquí tendríamos que escoger los positivos en la tablita en el cuadro de signos, ¿sí? Porque los positivos son los números mayores a 0. Entonces sería el intervalo de menos 4 hasta menos 1, ¿sí? En este caso lo encerramos a los dos números con paréntesis, ¿sí? Porque solo puede ser mayor a 0. Si estuviera el igual aquí, estaría incluido el menos 1, ¿sí? Pero como no lo está, entonces simplemente es menos 4 menos 1 con paréntesis, ¿sí? Es decir, es un intervalo abierto. Unión de 1/2 a infinito. De 1/2 hasta infinito, ¿sí? De igual manera con intervalos abiertos. Es un intervalo abierto, ¿sí? Ambos serían intervalos abiertos, ¿sí? Porque me está diciendo que tiene que ser mayor a 0, no igual, ¿sí? Y recuerden que el 1/2 y el menos 1 me generaban 0 en la expresión. Listo. Y finalmente voy a responder por aquí el literal D. Me dice los f de x que sean menores a 0, es decir, los negativos. Y esos intervalos son de menos infinito a menos 4, unión de menos 1 hasta 1/2.
Bye.